entender y saber de cuál es su voluntad. Con nosotros está también Marcelo Espinosa acá en estudio, y desde España está nuestros hermanos Moshe Ben David y Yohanan Aleph, así como en Estados Unidos nuestro hermano Alejandro Espina. Cada uno de ustedes cada uno de ellos se va a dirigir a ustedes para enviar sus bendiciones y saludos. Adelante, Marcelo. Shabbat Shalom a todos los hermanos. Un abrazo para los hermanos que están en otros países, también para los hermanos del chat, para nuestras hermanas que se conectan por Facebook también para tener sus preguntas. Y sigamos adelante con este estudio de Gálatas, que quisiéramos darle un contexto previo al libro. Venimos hablando ya en los 4 capítulos de que en Galacia había una torcedura muy grande con respecto a unos hermanos infiltrados de aquel entonces que realmente venían de la casa de Shammai, que traían un concepto de legalismo, el concepto de que para ser salvo había que primero circuncidarse, mientras decían el Señor que primero es la circuncisión del corazón, y la Torah mismo nos enseña que primero es la circuncisión del corazón, porque sabemos que Abraham, cuando recibió la orden, Abraham tuvo 75 años y él se circuncidó a los 99 años. Por tanto, nosotros, tanto el cristianismo como el judaísmo, en la actualidad, si lo que queremos traer esta carta a la actualidad, vemos que se repite el patrón, porque en el cristianismo los pastores inventan reglas y el judaísmo se ha ido por la tangente al interpretar a su manera la Torah del Eterno. Ese es el libro de Gálatas, el contexto de lo que sucede en Gálatas y la razón de lo que sucede en Gálatas podemos nosotros encontrarlo en Hechos 15, cuando se discute algo relacionado con la obligatoriedad que le daban cierto grupo de fariseos que entraron al camino y que querían y creían que el gentil tenía que circuncidarse primero para comenzar su proceso de adiestramiento en la Torah conforme al legalismo de la casa de Shammai, especialmente. Marcelo, adelante, Shabbat Shalom para todos. Bien, está también desde España, les decía nuestro hermano Moshe Ben David y Yohanan Aleph. Adelante, hermanos. Bueno, Shalom desde España, tenemos algún problemilla de conexión en el inicio, pero bueno, ya está restaurado, así que nada, mandar una bendición para todos los hermanos, así que están escuchando, ya no solamente a lo largo de todos los países, pero en verdad lo serían complicado. Y bueno, para la bendición de Abba en esta tarde, que nos habla otra vez las escrituras, y que derrame su gracia y su misericordia para todos nosotros, y nos den de ese maná que tiene para nosotros. Shalom hermanos, espero que sea un día de bendición hoy y nada, esperemos que todos nosotros podamos estar en bendición y gracias. Y nada más, que espero que tengamos un día de hoy fantástico. Shalom. También está con nosotros nuestro hermano Alejandro Hananya Ospina. Adelante, Alejandro. Shalom para todos, hermanos, los que nos escuchan en todas partes del mundo. Yo creo que comenzamos con el tema que es bien interesante. Bien, el tema del día de hoy, ya para concluir, recordemos que la semana pasada habíamos quedado en conclusión con unos versos. Queremos darle un cordial saludo a nuestro hermano Pedro Amador, que se encuentra también viendo esta transmisión. En España también está el hermano, si mal no recuerdo está en Jaén, el hermano Pedro, y nuestro hermano Nicolás también, que se encuentra acá en Ecuador, pero en otra ciudad, en Santo Domingo. Así también nuestra hermana, la hija del Rey de Reyes, nuestra hermana Isabel, y también a aquella hermana que se encuentra en Estados Unidos también viendo esta transmisión. Saludos cordiales a todos los hermanos. De manera especial hemos saludado a aquellos hermanos que
pues recientemente están conectados, pero sabemos que son muchos los hermanos en diferentes países que los que no ven o no tienen la oportunidad de verlo en vivo, pues luego la estarán viendo en la transmisión en el video, y por eso les enviamos bendiciones para todos ustedes. Les decía que la semana pasada nos había quedado algunos versos por leer del capítulo 5 de esta carta de Gálatas, mal traducida como Gálatas, que realmente se llama Galutia. Y habíamos visto que, por ejemplo, Pablo decía que es a libertad a donde Yeshua había llamado a los creyentes, a libertad, no a la esclavitud. Y habíamos analizado el tema de la esclavitud, que la esclavitud era obedecer al legalismo de hombre, a permanecer el legalismo de hombre, que en aquel tiempo era producto de los legalismos de los maestros, de los rabinos, que él se habían encargado de poner halajá o jurisprudencia de hombres a la Torá. Hoy en día lo hacen otros maestros, como los pastores y otros maestros de otras denominaciones religiosas. Pero en todo caso, estamos analizando lo que dijo Saúl con relación a lo que estaba ocurriendo en aquella época. Por ejemplo, en el versículo número 18 de Gálatas 5, estamos recurriendo a los últimos versos de Gálatas 5, dice: pero si se dejan guiar por el Espíritu, o por el Ruach, como realmente se llama, no están bajo la condena de la ley. Entonces una persona que viva en el Espíritu es una persona que le obedece a Yahweh, que es guiado por ese Espíritu, como dice en Romanos 8, que el que es guiado por el Espíritu, ese es un verdadero hijo de Elohim, o de Dios, como dice la Reina Valera. Pero el que es guiado camina en la ordenanza de la Torá, con fe o con emuná, en la enseñanza de Yeshua, que esa es la diferencia. Caminar en la ordenanza de los rabinos, o con fe o con emuná en los rabinos, es una gran diferencia en aquella época, en la época de Pablo, de Saúl, cuando él dice que el que anda en el Espíritu debe de andar en la enseñanza de Yeshua, en la Torá de Yeshua. Y entonces cuando dice que el que anda en el Espíritu, en el Ruach, ya no está en la condena de la ley, en la condena de la Torá, es porque la Torá condena a aquel que hace lo contrario a lo que dice la Torá. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es hacer lo contrario a lo que dice la Torá? Lo explica Yeshua en Mateo 15. Cuando dice a los fariseos: ustedes le han enseñado a sus discípulos que si ponen una ofrenda en el altar, y por eso ya tienen el pretexto de decir a sus padres que ya no pueden ayudarles porque ya pusieron al altar, y eso es una transgresión de Torá, porque es un delito grave, gravísimo en Torá, cuando un hijo desatiende a sus padres. Entonces eso era vivir en esclavitud rabínica. De eso Yeshua los estaba liberando, y es lo que habla Pablo, que el que anda en el Espíritu, en el Ruach, que Yeshua dijo que iba a venir cuando él ya se iba, y que los iba a llevar a la verdad, y que iban a caminar en la verdad. Entonces esa persona ya sale de la condena de la Torá, porque la Torá condena la transgresión. Entonces los libera de la transgresión y los mete al cumplimiento fiel de la Torá, y ahí salen de la transgresión. Sí, y no debemos olvidar, para no dar muchos términos que quedan en el aire y se vuelven más o menos como la iglesia cristiana de religiosidad, que muchas veces repetimos clichés del Espíritu y no entendemos claramente qué es. Simplemente es esto: el Espíritu que nos dejó Yeshua es el Espíritu de consejo, es el Espíritu que nos lleva a la verdad, y andar en el Espíritu de la Torá es tener el entendimiento de Yeshua, como en el verso 2 vamos a tener entendimiento, que andar en la Torá con el Espíritu de Yeshua, en el Espíritu, es andar como dice la Biblia K2. Acá tengo la Biblia K2 online, que soporten las cargas del uno al otro. De esta manera estarán cumpliendo el verdadero significado de la Torá, la que el Mashiach sostiene. Cuando nosotros vemos en la Reina Valera, se vuelve una religión. Este verso ha causado religión, que dice: sobrellevado los unos a los otros las cargas de sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. Esa ley de Cristo
es la que ha dado origen al cristianismo. Porque dicen, yo en la ley de Cristo, tú en la ley antigua, ya pasada de moda, la vieja, la del Antiguo Testamento. Y es que ese precisamente es el título de la enseñanza de este estudio del capítulo número 6. ¿Cuál es la ley de Cristo? Queremos conocer cuál es la ley de Cristo. Entonces, para nosotros entender por qué dice que hay condena en la Torá, tenemos que ir a Deuteronomio, o Devarim, como realmente se llama en hebreo, Devarim, palabras. Devarim significa palabras, y eso es la primera frase, como empieza este libro, y de ahí es donde se toma su nombre, Devarim. Deuteronomio capítulo 27, versículo 26, dice, maldito el que no apoye los términos de esta Torá, y no los observes, y todo el pueblo dirá, amén, así sea. Entonces, maldito el que no cumpla, el que no obedezca a la Torá, esa es la maldición, el que no obedece a los términos de la Torá. Y también dice en este mismo libro de Deuteronomio capítulo 29, versículo 29, los actos o las cosas ocultas le conciernen a Yahweh, nuestro Elohim. Pero en cuanto a los actos manifiestos, queda de parte nuestra, de nuestros hijos, para siempre aplicarlas, todos los términos que están en esta Torá. Entonces, todos los actos, todos los términos que nos fueron revelados, son para cumplirlos. El que no los cumple, entonces está bajo la condena, porque la Torá condena la transgresión. Eso implica también para los que no tienen Torá. Eso es de estar bajo la maldición de la Torá. ¿Qué es de estar bajo la maldición de la Torá? Según el verso que acaba de leer Marcelo, es no tener Torá. Entonces, cuando me viene un pastor y me dice que predica al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, pero me dice que no hay Torá, entonces no lo digo yo, porque yo no soy nadie para maldecir. Pero él se ubica legalmente bajo esa maldición de vivir sin Torá, y cuanto más enseñar a que no se la debe cumplir, o sea, eres el mínimo en el reino del Eterno. Bien, para más o menos darnos cuenta y tener argumentos para luego enseñar. Si Pablo estuviere rechazando la Torá o enseñando a que ya no hay que cumplirla, entonces estarían de más, por ejemplo, los versículos como Romanos 7:7. ¿Qué diremos? ¿Que la ley es pecado? De ninguna manera, al contrario. Yo no supiera que es pecado si no fuera porque la Torá me dice que codiciar es pecado. Entonces, hermanos, definitivamente, como dice Marcelo, ya parece un cliché, siempre decimos lo mismo. Pablo ni Yeshua estuvo contra la Torá, que ese es un problema también por cual los judíos no creen en el mal llamado evangelio. Porque es imposible, Dios lo sabe, que alguien pueda venir a anular la Torá. Eso no lo puede hacer nadie, y por eso ellos no creen en el movimiento cristiano, porque los cristianos dicen que ya no hay ley que cumplir, que ya no hay Torá que cumplir, y eso es una blasfemia. Ahora, en el versículo 19 de este Gálatas 5 que estamos terminando de observar, dice, ahora bien, las obras de la carne son evidentes. Estas son fornicación, impureza, desenfreno, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, ira, contienda, disensiones, partidismos, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes como estas, de los cuales les advierto, como ya lo hice antes, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Todas estas contravenciones o transgresiones que lesionan la Torá, eso está escrito en esas palabras que Yahweh le dio a Moshe, está en la ley, está en la Torá. Entonces, todo eso, dice Saúl, todo eso, el que contraviene todo eso, no va a pasar o pertenecer al reino. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Está nombrando la Torá. Si ustedes leen en Vayikra, que es el libro de Levítico, el tercer libro de la Escritura, capítulo 18, 19 y 20, ustedes se van a encontrar exactamente con lo que está leyendo Saúl, porque Saúl no está haciendo otra cosa que leyendo la Torá. Está diciendo todas las contravenciones que están en los capítulos 18, 19 y 20 del libro de Levítico. Entonces, el que no cumple eso, no va al reino porque está en contradicción de la Torá. Claro, este verso 22 de Gálatas 5
es lo que utiliza la cristiandad para decir que ese es el fruto que debe dar en la ley de Cristo. Entonces separan eso como que no estuviera en la Torá. Si supiera, y luego como viene este malentendido, esta mal traducción en el verso 2 del capítulo 6 de la ley de Cristo, entonces ya hacen una relación y piensan que estos son los mandamientos, que hay que dar estos frutos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, templanza. Me acuerdo porque el pastor me hizo aprender de memoria ya en la secta donde tú predicabas. Entonces hoy vemos que eso es Torá. Inclusive cuando la gente le dice Jesús nunca dio mandamientos, ellos dicen no, y se acuerdan de la canción, que esa canción es como un poquito la que siembra este desentendimiento, esa que dice: un nuevo mandamiento os doy, que se amen los unos a los otros. Eso es la Torá. Los 5 desde el 5º mandamiento hasta el 10º es amar al prójimo. Sí, pero él no dice un nuevo mandamiento os doy. Claro. Eso lo hemos analizado. Él dice, les recuerdo el mandamiento. Refresco el mandamiento. Sí, eso claro. es lo que dice. Bien. Pero esta es una malicia, o sea, hay que transmitirles a los hermanos también que es la malicia que tiene la traducción al español. Claro, actual. correcto, y eso es lo que vamos a ver el día de hoy, justamente un malicioso cambio que le hicieron a la Reina Valera de 1902 a la 1960. Ahora, como los hermanos están esperando también para intervenir, ya vayamos a Gálatas 6. Ya Marcelo leyó pues el verso penúltimo que faltaba de Gálatas 5. Pasemos a Gálatas 6, ahora sí, la cual hemos titulado ¿cuál es la ley de Cristo? Gálatas 6.1 dice: hermanos, en caso de que alguien se encuentre enredado en alguna transgresión, ustedes que son espirituales restauren al tal con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no que seas tú también, que no vayas a ser tú también tentado. Entonces, si bien es cierto, hay que corregir o hay que exhortar a alguien que ha cometido una falta, dice con mansedumbre. Pero yo pregunto, hermano, y esto porque somos estudiosos de la Escritura, entonces estamos en constante análisis de la Escritura. Si una persona comete una falta grave, gravísima, y esa falta lleva a esa persona para justificarse a inventar cosas producto de su desvío, a inventar cosas que lo llevan a pecar mal, porque el falso testimonio o la difamación es un pecado grave también delante del Eterno. Entonces acá dice que hay que corregirlo con mansedumbre, pero hermanos, yo quisiera en este momento, por cosas que han acontecido últimamente, por las cuales si nosotros en algún momento a una persona que ha cometido una falta gravísima en la Torá, y que como dice Pablo, que un poco de levadura leuda toda la masa, y por eso hay que separar la levadura, basado en la Escritura, porque lo vamos a ver. Si en algún momento nos ven a nosotros en una posición de esta, sepan que la Escritura nos ampara y queremos hacer siempre lo correcto y lo justo. Y por eso yo quiero que antes de seguir vayamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Pablo acá está diciendo, el que comete una falta, guíalo con mansedumbre. Pero asimismo él a los corintios les dice otra cosa que lo vamos a ver. Primero vayamos a 1 de Juan capítulo 5 versículo 16. Si alguno ve a su hermano que comete un pecado que no es de muerte, tenemos que tener entendimiento de lo que leemos. Es importante. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado que no es de muerte, pedirá y se le dará vida. Digo a los que no cometen pecados de muerte. Hay pecados de muerte acerca del cual no digo que se pida. Entonces hay pecados, hermanos, por los que podríamos incurrir. De hecho todos incurrimos en alguna falta, pero lo que tenemos que cuidarnos, hermanos, es de no pecar por pecados de muerte. Eso sí es gravísimo. Es gravísimo. Y vamos a ver lo que dice Saúl. Ya escuchamos lo que escribió Juan respecto de eso, de los pecados de muerte y de los que no son de muerte. Y el que peca con pecado de muerte
ya ni siquiera hay que pedir, ya eso le corresponde a Yahweh. Yeshua será su abogado, él sabrá lo que hacer con una persona. Nosotros simplemente pedimos, sí, a que Yahweh tenga misericordia por una persona y que esa persona se arrepienta, pero eso ya pasa a la potestad del Eterno. O sea, esa es la mediación de Yeshua. Yeshua es sumo sacerdote, y no olvidemos de que el sumo sacerdote es el que hace expiación por los pecados de muerte, los pecados que son voluntarios. Y nosotros debemos también tomar en cuenta que cuando Yeshua recibe a la adúltera, Yeshua no le juzga, no impide que el juicio de la Torá que tenían que pedirle, pero le dice vete y no toques más. ¿Por qué? Porque estaba haciendo su ministerio, que es mediador entre el hombre y el Eterno. Y cuando le dice no toques más, está dándole oportunidad. Lo que nosotros podemos decir, yo personalmente pienso que en este sentido no somos nadie para juzgar la actitud de otras personas, sabemos que están transgrediendo la Torá. Nosotros lo que podemos hacer es, como manda el mandamiento, hay que apartarle del pueblo hasta que veamos ese cambio, ese arrepentimiento, que realmente todos sabemos cuando cometemos un error, pero si es que a pesar de haber cometido el error empezamos a acusar, a caer en más faltas graves, porque una falta conlleva a otra falta, como dice Marcelo. Entonces nosotros debemos de apartar. ¿Por qué? Porque ya se vuelve una mala semilla. El Eterno, si tiene misericordia, esto no es de la iglesia. Existen muchos lugares donde uno puede estar en este camino, en su hogar, y es bueno ser congregado porque algún rato nos vamos a unificar, pero no debemos andar en difamación, porque como yo cometo la falta, la manera de protegerme es acusando al resto. Todos hemos sido recogidos de alguna manera como pecadores, porque nosotros estábamos sin Torah, estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, haciendo a los pactos y aplaudiendo a la gente, aplaudiendo como pastores. Nosotros como pastores enseñando que la Torah no se debe cumplir. Eso es peor que el adulterio. Porque nosotros somos adúlteros con el Eterno, como pastores, y Él nos ha recibido y nos sigue aquí, enseñando la Torah, un camino de verdad. Entonces, nosotros lo que debemos proclamar es la misericordia, que la justicia la hace el Eterno. Bien, quiero seguir con las recomendaciones de Pablo, con la enseñanza de Pablo, de Saúl. 1 Corintios 5:9. 1 Corintios capítulo 5 versículos 9. Dice: le escribí en una carta que no se asocien con fornicarios. No me refería en absoluto a los de este mundo, aquellos que son fornicarios, o avaros, o estafadores, o idólatras, pues en tal caso tendrían que salir del mundo. Pero ahora les escribo que no se asocien con ninguno que llamándose hermano sea fornicario, sea avaro, sea idólatra, sea calumniador, sea borracho o estafador. Con tal persona ni siquiera coman. Pues, ¿qué tengo yo que juzgar a los que están afuera? Ustedes deben juzgar a los que están adentro. O sea, sí tenemos potestad, hermano, de juzgar a aquel que se llama hermano, aquel que dice que está en Torah y aquel que dice que tiene fe en Yeshua, pero que comete faltas graves. Claro, entendiéndose por juicio, como es lo que hace Santiago en Jerusalén, dice, yo juzgo, entendiéndose por juicio que los que juzgan son los ancianos de acuerdo a Deuteronomio 17. Correcto. Y el juicio no implica que nosotros emitamos un castigo. No. El juicio implica que nosotros podamos evaluar la situación, pero de una manera muy equilibrada, conforme a la Torá, siendo con testigos verdaderos, y también de una manera muy equilibrada y aplicando la misericordia. Juzgar una falta no significa condenar la falta, sino juzgar una falta es darse cuenta y notar que se está cometiendo una falta. Versículo 13, estamos en 1 Corintios 5, versículo 13. Pues a los que están afuera los juzgará Yahweh, Elohim. Pero quiten al malvado de entre ustedes. Una persona que comete una falta de las que les acabo de leer: fornicación, avaricia, estafa, idolatría,
apártelo porque es un malvado. Eso le está diciendo Saúl. ¿Por qué, hermanos? Porque hay que cuidar al rebaño del Eterno, pues hay que cuidar al rebaño. Y si una persona está cometiendo una falta grave, y si nosotros nos hacemos de la vista gorda, entonces ¿qué le enseñamos a los nuevos que notaron o conocieron del testimonio de aquella persona que llamándose hermano o hermana comete una falta de esto? ¿Qué ocurriría? Ocurriría que los demás piensan que este camino es un camino de libertinaje, y eso no es así, porque como dice Saúl, Yahweh no nos llamó libertinaje, nos llamó pero la libertad plena de su verdad, del fiel cumplimiento de todos los términos de la Torá. Sí, quisiera también recordarles a los hermanos que la lepra en la Torá significa la violación de la Torá. La lepra, cuando fue simbolizado, cuando se dio las regulaciones de la lepra, de los leprosos, era para los violadores de la Torá. Por eso es que Yeshua curaba a los leprosos. Nunca, jamás en Jerusalén, aparte de Yeshua, jamás un leproso fue curado en la tierra de Israel. Jamás. Y eso es un testimonio para los judíos que negaron a Yeshua, los del Sanedrín. ¿Por qué? Porque el único que curó un leproso, y está registrado, porque hicieron el servicio del templo, el único que curó un leproso en Israel fue Yeshua. Porque los leprosos que se curaron como Amán fueron fuera de Israel. Como alguien más estaba leproso, miren. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué hago esta relación con la lepra? Las 10 tribus, esos 10 leprosos, esos 10 leprosos simbolizan las 10 tribus como leprosos. Pero la orden para los leprosos en la Torá es que les saquen fuera del campamento. Ellos no podían estar dentro del campamento porque tenían charat. ¿Y qué debía hacer en ese tiempo cuando alguien era inmundo con lepra? Debía gritar, cuando alguien se acercaba, leproso, leproso. O sea, era una carga terrible que llevaba. Pero hay cura. Y Yeshua curó a un leproso, y existen leyes para que el leproso regrese a la congregación después de haber pasado por la examinación del sumo sacerdote y sería en este caso inclusive hasta de los ancianos. O sea, no podemos decir ya lo separamos de la congregación o de nuestro grupo, del grupo de hermanos que viene a ser la congregación misma, porque esta es la congregación del Sinaí, donde nos encontramos. No estamos institucionalizados con leyes de este mundo, pero somos bíblicamente ellos, porque la Torá fue dada para los que estaban ahí y para los que no están aquí, que eso somos nosotros. Eso dijo Moshe, a Moshe el Eterno. Bueno, entonces nosotros ¿qué podemos pensar de acuerdo a esto para actuar con rectitud y con juicio? De que si el leproso, que simboliza la violación, la rebeldía contra la Torá, fue perdonado, de alguna manera hizo su servicio de purificación, pasó la examinación de 7 días que le hacían los sacerdotes y era reincorporado a través de la congregación. Esos hermanos, o sea, esto vale para aprender también cómo se hacía el servicio del templo y que estas cosas son reales y aplicables a todo esto. Por eso con los que dicen que está la Torá pasada, no han tomado esa profundidad de la Torá para dilucidar un caso que hoy lo tenemos latente y presente en nuestra congregación. Bien, quiero que veamos más recomendaciones. En este caso vamos al libro de Hebreos, capítulo 6, versículo 4. ¿Y por qué traigo, hermanos, que, mire, todo es propicio? Porque justamente nos toca tocar un tema en el que Saúl está diciendo a los Galus y a los Gálatas que hay que tener misericordia para exhortar a un hermano. Y eso es lo que queremos, tener misericordia. Pero no por tener misericordia significa que nosotros tengamos que ser permitivos en las faltas graves. Porque, hermanos, como dice Juan, hay pecados por los que hay que pedir por los hermanos, pero hay pecados de muerte, hermano, que eso es terrible. Eso hay que enseñarle a los hermanos, que todo sirva para enseñanza, que hay que enseñarle a los hermanos
que caer en esos pecados es terrible. Nosotros no sabemos si vamos a recibir perdón por un pecado de eso. No podemos nosotros ir confiados a cometer una falta tan grave como el adulterio, ir pensando, es que no tengo a Yeshua, Yeshua por último está obligado a pedir al Padre por la falta mía. Porque fíjense lo que dice en el libro de Hebreos capítulo 6 versículo 4. Porque los que fueron una vez iluminados y probaron del don celestial y llegaron a ser partícipes del Espíritu de Santidad, y que también probaron de la buena palabra de Elohim y los prodigios del mundo venidero, y después recayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento, porque por su parte están de nuevo ejecutando en un madero al Hijo de Elohim y exponiéndolo a vergüenza. Entonces es terrible estar en este camino, conociendo a Yeshua, conociendo la Torá, y cometer una falta grave, una falta de muerte. Es terrible, hermano. Es pisotear la sangre de Yeshua. Porque se supone que cuando nosotros llegamos a este camino, nos convencemos de que hay que guardar la Torá conforme lo hizo Yeshua. Y reconocemos que Él se entregó al madero, que fue al suplicio, al Calvario, cerrando su boca para guardar testimonio y para que todo se cumpla, pero no para que yo, en mis pecados presentes, en mi forma presente de vivir, cometa faltas tan graves. Y digo porque si yo cometo una falta de esas, pues sería terrible, porque ya tengo el conocimiento, hermano. Entonces el conocimiento es el que me tiene que sacar de esa esclavitud del pecado. Y dice en el versículo, en el capítulo número 10 de este libro de Hebreos, Hebreos 10:35, así que no pierdan su confianza, que conlleva una gran recompensa, porque necesitan la perseverancia para que después de hacer la voluntad de Elohim, obtengan lo prometido. Porque aún dentro de muy poco, el que ha de venir vendrá y no tardará. Pero mi justo vivirá por fe. Eso es una palabra que la dijo el profeta. El justo vivirá por fe. Y si se vuelve atrás, dice Pablo toma de lo que dijo el profeta, pero dice, pero si se vuelve atrás, porque eso ya le agrega Pablo, no me complaceré de, me estoy expresando mal. El profeta cuando dice, y el justo vivirá por fe, luego él revela y dice, y si se vuelve atrás, no me complaceré de él. Entonces Pablo toma esto para decir que si una persona se vuelve atrás, como dice por ejemplo en el libro de Ezequiel, recuerdo capítulo número, creo que es 18, cuando habla de que el que transgrede la Torá va a morir, pero que el que se arrepiente hace vivir su alma. También dice que el que fue justo durante toda su vida, pero que en un día transgrede, todas sus buenas obras que hizo durante toda su vida no le serán tomadas en cuenta, dice Ezequiel en el capítulo 18, si mal no recuerdo. Sino que por el pecado que cometió, si fuera un pecado de muerte, morirá, su alma morirá. Entonces, hermano, acá está diciendo, tomando según la enseñanza de Torá, en Hebreos 10, versículo 37, y dice que el justo vivirá por fe, pero si se vuelve atrás, no me complaceré en él. Verso 39 dice, pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás para perdición, sino de los que tienen fe para preservar la vida. Entonces el que se vuelve atrás, se vuelve para perdición. Y cometer una falta tan grave, hermano, que lo lleva a seguir cometiendo falta por justificarse, eso va a hacer que una persona se vuelva atrás. De eso hay que cuidarnos. Todos, como dice Pablo, hay que perseverar para no caer, para que no una tentación no nos lleve a cometer una falta. Todos estamos en peligro de cometer una falta grave. Todos estamos en peligro de caer en una tentación. Todos, hermanos. Pero hay que luchar, hay que perseverar. Por un momento de satisfacción de la carne, podríamos perder la oportunidad de un día ver a Yeshua en su venida. Adelante de los hermanos desde España. Bueno, pues yo, al hilo de lo que estamos hablando, quiero, romper algunas trampas en las cuales este primer versículo de Gálatas, que realmente puede ser tan controvertido, o tan controversial, no controvertido, sino que es de restaurar con espíritu de mansedumbre. Jesús nos dejó claro y dijo, amen a vuestro prójimo como a sí mismos. Si nosotros mismos no nos amamos con misericordia,
Ese es el gran problema que tenemos hoy en día. No tenemos misericordia de nosotros mismos. El mismo rey Melech David ya lo dijo: júzgame tú y ponme tú el castigo de Yahweh, porque tú tienes misericordia. Ese es el gran problema que estamos ejecutando con el nuevo sistema en el que la religiosidad, y hemos tocado o hemos hablado del mundo evangélico. El mundo evangélico, a la luz de lo que has estado hablando de Primera de Corintios, verso 10 dice que por cada día habrá dos estafadores o idólatras. Estoy en la Reina Valera para que todo el mundo tenga el mismo texto. Estafadores, avaros, eso no es un pecado hoy en día. Porque la avaricia o la estafa hay que demostrarla ante un juzgado, ese tipo de cuestiones. La idolatría está tan marcada en una imagen que directamente se ha desmitificado otro tipo de cuestiones. Para mí, idolatría es no estar bajo la cobertura de Yahweh. Cualquier cosa que anula o deja de tener preeminencia a Yahweh, así en este caso, y con referencia a nuestra animal, nuestra fe, ya estamos en un delito de idolatría. Pero bueno, si seguimos con esa línea en la cual de Gálatas 6.1, creo que es el versículo donde realmente ensalza a la mejor actuación de un seguidor de Mashiach. No quiero usar la palabra creyente, porque creyentes son todos aquellos que creen en algo. Un testigo de Jehová es un creyente, un mormón es un creyente, un católico es un creyente, pero sin embargo los creyentes en Mashiach, los creyentes, en este caso seguidores directamente de la Torá, para mí es uno de los grandes establecimientos de la columna vertebral de la actuación de cada día. Es lo que cambia el carácter nuestro, lo que directamente se identifica con el que realmente ha sido tocado por la misericordia de Yahweh y la fe y la gracia. Hablo por experiencia. No sé si mis palabras son lo suficientemente contundentes para que cualquiera que hemos visto caer, y a nosotros mismos, somos los que realmente peor juicio nos hacemos. Y de hecho, Yahweh, antes Marcelo Espinosa hablaba de que no tenemos juicio, no somos los que juzgamos. A nadie nos han llamado a juzgar, sino sencillamente a contrastar una acción, una actitud. Para eso tenemos ancianos, para eso tenemos personas mayores, para eso tenemos gente que directamente tiene una preparación anterior a la nuestra para ayudarnos a caminar. En este caso, no somos jueces ninguno, para eso tenemos un abogado, como decíais en primera de Juan, capítulo 2, verso 1. Abogado tenemos para con el Padre, a Masías el justo. ¿Qué ocurre cuando hoy en día los que juzgan? Sí, evidentemente, se usan el bien y están descuidados para ello. Ni siquiera Masías estaba haciendo el tema porque sabía que estaba vulnerando o rompiendo la Torá en ese punto. Sin embargo, eso como Yahweh lo tiene todo preparado. ¿Has usado el libro de Hebreos, capítulo 10? Bien. En el verso 26 dice, porque si pecamos voluntariamente, hay pecados que son restos o consecuencia de tus malas decisiones del pasado. Yo nací siendo católico, digo siendo porque evidentemente el vínculo en una familia en la que nazco, la tradición en la que me meto, los sitios donde frecuento, luego hasta que no tengo capacidad de reacción a través del ruach, evidentemente, no tengo decisión de sigo con ustedes, me gusta lo que veo, continúo con lo que hay, o tengo entendimiento de la palabra y me gusta la misma lectura. Dice el verso 26 de Hebreos 10, porque si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, esto es Mashiach, ya no queda mayor sacrificio por el pecado. Y el 27, sino una horrenda expectativa, y aquí viene el problema, de juicio. Somos nosotros los que estamos haciendo, o los que tenemos el mejor juicio, porque sabemos perfectamente, si somos creyentes, ¿qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal? Si no queremos creer en nadie, Yahweh se preocupa de que no dejarles huérfanos, sino dejarle una cosa que se llama conciencia, para saber evidentemente en qué momento estás actuando de forma correcta y en qué momento estás transgrediendo lo que es lógico, coherente o normal. O es injusto, pero por esto hoy en día muchos de los que están escuchando se van a sentir identificados. Digo, se van a sentir porque yo ya me sentí identificado, porque yo no estaba correcto
bajo las escrituras, bajo mi propia vida. Y la vida del creyente, como dice en Proverbios 4, 17, 18, dice que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Voy a contrastarla, pero sí puede decir esto, pero la senda de los justos es como la luz de la aurora. Es decir, esto es el camino, hay que caminarlo. ¿Nadie en su caminar ha transgredido la ley? ¿Acaso nadie ha cometido un delito con su hermano? ¿Nadie ha ofendido a otro inconscientemente? Muchas veces decimos cosas que realmente este versículo nos identifica para los hombres. ¿Alguna transgresión que vosotros que sois espirituales? Y está dando a los hermanos y fieles, está dando a los que realmente tienen un camino recorrido, que tienen una experiencia, que pueden usar antes el ajabá y el rajén, el amor y la misericordia, antes que el juicio. Es correcto que evidentemente aquel que haya cometido este tipo de delitos, de muerte o no de muerte, hay que separarlo del grupo, hay que no excluirlo. De hecho, Pablo, cuando dice ni con ese no se entiende a la mesa, más tarde dice que durante un tiempo, porque luego para que no muera directamente en esa pena que le puede entrar por haber sido evidentemente condenado. Esto es lo que yo quería hacer un poco hincapié en que este versículo puede ser o de bendición o puede ser auténtica maldición por no saberlo entender, por no saberlo practicar, y en este caso para muchos que hoy en día se pueden sentir que han cometido, ellos saben perfectamente delante de Yahweh las cosas que están haciendo bien y las que están haciendo mal, en su relación de pareja con esposos y esposas, en su relación de padres e hijos, en su relación de comunidad, en la actividad, en su trabajo, en cualquier relación con ellos mismos y por supuesto en relación a Yahweh. Y en este caso con Mashiach, que es realmente donde necesitamos encontrar esa intimidad, para que considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Si nosotros que podemos ir sacando el pecho, hay de aquel que lo haga. Pero si en otro, cuando tengamos un atentado contra nosotros, o en este caso una agresión, que hayamos visto, o en este caso sepamos de alguien que está haciendo este tipo de delito, seamos misericordiosos. Igual que Mashiach en el madero, miró y dijo, ¡ay! Miró y vio que directamente, ¿y esto qué? Cuando se puso en el monte, dijo, son como ovejas sin pastor. O sea, no tenemos nada más que referencias en las cuales la misericordia de Mashiach va por encima de juicio. De hecho, su hermano, de madre, Jacobo, dijo que la misericordia está por encima del juicio. Con lo cual, creo que deberíamos ser cuidadosos en aquello de, evidentemente, la ley está para cumplirla, la Torá en este caso está para ejecutarla, no para interpretarla ni para verla, sino para